El siguiente contenido está diseñado para entretener e informar, no para proporcionar asesoramiento médico. Siempre debe consultar a su médico cuando se trata de su salud personal, sobre todo antes de comenzar cualquier tratamiento o actividad física. Bienvenidos a Ecos Wellness Podcast. En el episodio de hoy cuento con la presencia de una querida amiga con la cual tendremos una conversación muy interesante en el día de hoy. Contamos con la presencia de Vanessa Heredia y vamos a hablar con ella acerca de lo que tiene que ver su vida y cómo la actividad física le ha ayudado a poder tener un estilo de vida balanceado y saludable. Porque hay que decirlo así, balanceado y saludable. Sí. Entonces, recordándole a todos que gracias por el apoyo, gracias por los comentarios que nos han hecho. Nuestro objetivo aquí, como Vanessa sabe, que ha sido parte backstage de muchas conversaciones acerca del podcast, es poder aportar de manera diferente un contenido de valor en torno al fitness, cómo esta parte de la actividad física y el ejercicio nos ayuda a poder ser mejores seres humanos. ¿Verdad que sí? Sí, espero poder aportar en algo. Claro que sí, claro que sí. Vanessa, vamos a iniciar primero hablando un poco de definir a Vanessa. ¿Quién es Vanessa? ¿Cómo se considera Vanessa? Bueno, Vanessa es una persona apasionada de la vida. Yo siempre digo eso. Trato de aportar en los escenarios que me encuentro. Y soy arquitecta de profesión, pero me encanta escuchar a las personas y entender el tipo de vida que llevan y entender la situación en que están y aportar un granito de arena si se puede y si me dejan hacerlo. ¿Y por qué tú entiendes que te resulta así como fácil escuchar a la persona? ¿De dónde te viene ese don de escuchar? Yo creo que parte es de que en mi círculo familiar siempre he sido la más pequeña, siempre es la que pongo la atención a quien esté hablando, perdón, y eso ha sido algo natural, además de que lo he reforzado con una certificación de coaching que tuve hace par de años ya. Exactamente, es decir que aparte de arquitecta tú eres coach. Life coach. Life coach. ¿Y qué es eso de life coach? Es una persona que te acompaña a llevar tu proceso o tu cambio que tú quieras lograr en la vida y te ayuda a encontrar las herramientas para resolver esa situación o de encontrar una mejor forma de tú integrar en tu vida eso que tú quieres. Excelente. Mira, entonces, volviendo a ese punto, tú lo desarrollaste cuando jovencita, comenzaste a escuchar, potenciaste eso con el coaching. Desde pequeña yo he sido como muy obediente y muy certera en la forma de atender a los mayores, porque siempre fue muy inculcado en mi familia, con mi papá y mi mamá, y entonces eso es parte de lo que a mí entiendo que me define como persona. Háblame un poquito de tu familia y ya que la mencionaste, me gustaría saber, dijiste que era la más pequeña, ¿cuántos hermanos son ustedes? Somos 4 hermanos, yo soy de una familia de padres divorciados. Okay. Mi papá falleció hace poco, mi mamá está vivita y coleando, gracias a Dios, y nada, somos una familia pintoresca. Como toda la familia, cada una trae su arco iris, trae su amalgama de colores, es decir que eso es normal. Lo decía porque hiciste hincapié en que era la más obediente, hiciste hincapié en que era la más pequeña, entonces quería poner en ese contexto entonces que son 4 hermanos. Somos 4 hermanas. ¿Son cuántos? Son 3 hembras, somos 3 hembras y un varón. 3 hembras y un varón. Entonces, las otras 2 hembras son las más grandes, y después va el varón y después voy yo. Perfecto. Entonces, como arquitecta, life coach, ¿cómo tú empiezas a conocer y explorar el mundo del fitness? Ya conozco tu aspecto profesional. Sí. Vamos ahora metiendo cómo tú inicias en el mundo del fitness. ¿Qué tú hacías cuando joven? Bueno, de chiquita siempre estuve en equipo de natación. En el colegio yo era muy, que sí, voleibol, natación, corredera,
yo me metí en todo. ¿Tú eras activa físicamente? Sí. Ok. En tiempo de la universidad yo solté todo porque la carrera me absorbió. Y ya después de un tiempo comencé a tener como esa sensación de querer buscar el volver al ejercicio. ¿Cómo? No sabía cómo, pero... ¿Y por qué sentías tú esa necesidad de volver al ejercicio? Este corte no significa que tiene problema el video. Y lo siento, no vas a poder saltar este anuncio. Te presentamos a Refix, la primera bebida 100% natural destinada a la hidratación del cuerpo. Te sirve para hidratarte luego de esa actividad extenuante deportiva, cuando tenemos un día de calor o cuando cometemos esos excesos ocasionales en la noche anterior y que en el día siguiente necesitamos recuperar nuestros nutrientes. Refix viene en 3 presentaciones: naranja, limón y piña coco, que es bastante deliciosa, con la cual vas a poder recuperar tus minerales y electrolitos 100% natural proveniente del agua de mar. Sigue sus redes sociales, Refix Yourself, y bienvenidos a la familia de Ecos y gracias por apoyarnos. Creo que por el mismo hecho de que, como lo hacía cuando pequeña, tenía esa costumbre, ya seguir o incorporarlo en mi vida de adulta era como algo que sentía que debía ser como natural, ¿sabes? Perfectamente, te entiendo entonces. No necesariamente llegó natural, pero sí. ¿Y por qué dice que no necesariamente llegó natural? Porque cuando, en el punto en que yo realmente me puse full activa, yo me volví loca y me fui para el Pico Duarte antes de estar acondicionada. Exacto. Físicamente, okay. Antes de estar acondicionada. Me fui al Pico Duarte atento a que yo necesitaba buscar algo en mí que no sabía lo que era. Acababa de terminar de una relación larga de noviazgo. Okay. Entonces yo ahí comencé a caminar porque yo entendía que con caminar era suficiente para poder subir el pico, aunque me decían que mira, bájate con más vaina y dale para allá. Pero nada, yo fui, volví, sobreviví el Pico Duarte y cuando volví, una persona que conocí en la trayectoria me introdujo a un grupo de ejercicio que se juntaban 2 veces a la semana. Okay. Y ahí yo comencé, conocí muchísima gente, me integré y me puse full activa y ahí sí logré un nivel de ejercicio y de acondicionamiento muy bueno, pero eso se cayó. Se cayó. Antes de que entremos ahí en esa caída, okay. Háblame de la experiencia del Pico Duarte. Esa fue tu primera, ¿verdad? Sí, esa fue mi primera vez. ¿Y qué se siente el hacer esa exploración? El Pico Duarte, para los que no son de República Dominicana, es la elevación más alta del Caribe. Es una montaña que está situada en el centro del país, la cual tiene alrededor de 1.700 metros de altura. Perfectamente. Continuamos ahí con la experiencia. Bueno, mi experiencia fue muy enriquecedora personalmente. Yo era la última que llegaba en cada trayectoria. El primer día fueron 9 horas caminando desde la Ciénaga a Compartición, y ahí yo me di cuenta que yo no estaba ni la mitad de preparada de lo que yo necesitaba estar. Claro. Y más durando tanto tiempo caminando que hubo momentos que uno se encontraba totalmente solo. Sí. Y tú decías como que voy por el camino correcto o no voy. Por ahí es que voy, por ahí es que me toca. Y es de verdad. Que incluso en la Loma del Coño se me rompieron los tenis. En la Loma del Coño. Ajá. No sé si habrá que ponerle pía a eso después. ¿Es que tú crees Control Master? No. Ok. Entonces, ¿y por qué dice la Loma del Coño? Porque es una bendita loma. Exacto. Es una bendita loma, primero. Y segundo, tú vas todo el tiempo diciendo, coño, porque ¿en qué me metí? Porque uno realmente es una de las experiencias que hasta que tú no la vives, tú no sabes en qué tú estás metido. Hasta que no llega ahí ese momento. Exactamente. Y te hago el paréntesis ahí con esa experiencia del pico, porque como tú dijiste que te preparaste a tu manera, lo hiciste a tu manera. Falta de conocimiento. No, claro, quería como
conocer y que compartir esa parte, porque hay muchas personas que subestiman a veces ciertos objetivos que quieren lograr y entienden, no, de esta manera, y tal vez alguien que esté viendo que diga, yo quiero hacer Pico Duarte, entienda que debe de tener una preparación para que sea placentero. Sí, para que sea placentero hay que estar preparada. Bueno, yo digo que no solamente, el Pico Duarte es un ejemplo, pero para todo en la vida hay que tener cierto nivel de preparación. Sea correr 1 kilómetro, sea hacer un maratón de 42. Claro que ahí llegaremos Hay que a hablar. hay que prepararse. Claro literal. que sí. Entonces, cerrando el paréntesis del pico, lo importante ahí es que debemos de tener ese conocimiento de que aunque es caminando, aunque es a tu propio ritmo, Exacto. la demanda de esa caminata constante amerita una preparación y un acondicionamiento mínimo Exactamente. para poder disfrutarlo. Exactamente. Entonces, cerrado el paréntesis, continuamos ahí con el grupo de ejercicio, buen acondicionamiento y vino un desplome. ¿Qué pasó ahí en ese desplome? Vino un desplome en el que yo me lesioné y tuve que parar los ejercicios totalmente. La rodilla, porque yo comencé a correr, la rodilla dijo que ella no iba a seguir Ese ritmo de... haciendo ese ritmo de ejercicios. Ok. Y entonces, nada, tuve que parar. El médico me dijo, no siga. Y ahí yo comienzo, ya cuando hago mis terapias, todo el proceso de sanación, tengo tengo que buscar la manera de yo poder seguir haciendo mis ejercicios, porque en cierto modo los ejercicios me organizaban mi vida. ¿Por qué los ejercicios organizaban tu vida? Porque ahí, en mi hora de hacer ejercicio, yo decía, esta hora es para mí, yo logro X o Y cosas, a veces lograba un chin más de repeticiones, a veces corría un chin más rápido, a veces, vamos a decir que limpiaba mi cabeza, porque uno se mete en su mundo y comienza a pensar en cosas tal vez fuera del ejercicio. Y para mí ese momento era mi momento zen de yo olvidarme del mundo y meterme en el mundo de Vanessa para arreglar cosas en la cabeza. ¿A qué tú le llamas arreglar cosas? Vamos a ponerle como contexto. Por ejemplo, mi trabajo en ese momento era muy demandante. Yo iba a obra, manejaba presupuesto, manejaba diseño y yo tenía que tener cierta organización en mi día para poder cumplir con los requerimientos. Con esos requerimientos en mis 8 horas y poder dar un trabajo óptimo. Porque eso es parte de quien yo soy. Yo trato de hacer las cosas lo mejor posible con lo que tengo. Entonces, es el momento del día en el que yo me desestresaba, en el que yo me decía, ok, este es el momento clave para yo saber cómo voy a seguir en lo otro. Claro. Era la forma de yo desconectar y conectar al mismo tiempo. Nítido, excelente. Entonces, vino esa caída. ¿Cómo volviste a tomar el camino del entrenamiento? Porque mientras pasó eso, ¿qué cambio tú sentiste en ti? De mi parte había un humor menos sociable. Había una sensación como de pérdida, de que como que yo no encontraba respuestas a muchas cosas. Okay. Ese sentido de no pertenecer era otra parte de las cosas que a mí también me llenaban por el hecho de que yo tenía una comunidad. Que es muy importante. Que eso es súper importante, por lo menos para mí. Hay gente que entiende que pueden hacer ejercicio solo y le dan para allá. Pero en tu caso es importante el tema de la comunidad. Exacto. Eso es así. Y en verdad lo que hace la adherencia es eso. El tema de uno poder tener esa comunidad que tú sabes que te espera, que tú sabes que está pendiente y que vamos a hacer como ese crecimiento andando juntos. Sí. Y eso... Se hace más suave la carga. Eso es así. Entonces, sentiste cambio de humor,
vino el tema de que dijiste, ok, ya tengo el ok del doctor, ya pasé la terapia, tengo que volver a entrenar, a fortalecer por mi beneficio. Entonces, ¿cómo tú entras ahí? ¿Cuál es el objetivo en ese entonces? Si cambia. Bueno, yo cambié de... Ahí yo cambié de comunidad. Te conocí a ti. Entré al Sensei gracias a una amiga mía que me dijo, pero trata con él a ver qué pasa. Claro. Y yo... Un saludo para Elisa. Para Eli, mi hermana de la vida. Mi hermana de la vida. Pues entonces comenzamos, me acuerdo como hoy, que nosotros tuvimos una reunión inicial de conocernos para saber si somos compatibles. Es correcto. Porque yo fui muy clara contigo que yo estaba entrevistando coaches. Claro. Para ver con cuál era que yo me iba a ir, cuál era el que me iba a suplir lo que yo entendía que en ese momento necesitaba. Que yo lo que buscaba era una gente primero que me guiara y segundo, poder lograr algún tipo de objetivo que no me hiciera que yo vuelva para atrás al lesionarme. Había muchos miedos porque obviamente uno no sabe bien qué es lo que uno va a hacer para no lesionarse y hay que confiar en esa persona que te va a guiar en el proceso. Exacto, para tú ser exitoso en el proceso. Claro, entonces ahí ¿cuál fue el primer reto que tú enfrentaste? ¿Cómo fue ese proceso? Hey, no te vayas todavía, por favor. El objetivo de este break es para poder decirte que comente, suscriba, le des like, lo comparta con tus amigos por WhatsApp, por el grupo de Telegram que tú tienes, por el grupo que tú tienes en Instagram. Dale a compartir este contenido, que es que a veces se nos olvida y el Control Master me pidió que hiciera este corte para recordarlo. Gracias por tu apoyo. Yo creo que el primer reto fue fortalecer. Fue fortalecer. O entender el tema del fortalecimiento. Entender que yo tengo que fortalecer para poder hacer otras cosas de manera que no me vuelva a lesionar. Yo era anti pesas porque había que meter pesas, pero eso definitivamente es falta de conocimiento. O no conocimiento, vamos a ponerle el nombre contexto. Porque se nos vende y se asocia pesa a lo que es el fisiculturismo, al crear cuerpo. Exacto. Y realmente lo que yo hice, y ahí hago el paréntesis para que vayamos enriqueciendo la conversación, lo que hice fue hacerte entender de que por tú hacer pesas no vas a trabajar fisiculturismo, sino que te iba a permitir tener la libertad de tener el cuerpo apto para hacer todo aquello que tú quisieras. Exactamente. Entonces hay una lección aprendida. Ese contexto que a veces nos falta en muchos atletas de entender que porque yo haga pesa, en caso de mujeres, si yo hago mucha pesa, me voy a volver un hombre, no te va a volver sí, eso es algo que uno bueno, yo me tocó aprender, no es que el hecho de tú hacer pesas te va a volver un cuerpo de hombre, sino que realmente te tonifica el tuyo, te beneficia y te mejora tu contextura corporal. Exactamente. Entonces, partiendo de ese fortalecimiento, ya rompiste esa pared que tenía del fortalecer. ¿Cuál fue el otro reto que vino? Vinimos con los 10K. Los 10K. Eso fue como que, es de verdad que yo estoy full bien para poder correr otra vez. Sí. Yo creo que esa mentalidad fija de yo me lesioné, yo no quiero volver a lesionarme, yo no sé si estoy preparada, yo tengo que confiar en él que me está diciendo que yo estoy preparada. Y aunque sí teníamos la confianza de hablar, todavía no había una confianza de como que trust the process. Claro, yo todavía estaba en modo de prueba académica. Estaba en modo de prueba. Sí, totalmente. Y entonces ahí, el que pasó esa experiencia, cuéntame de los 10K. Bueno, en todo el proceso yo también estaba leyendo mucho libros de superación personal.
en la parte mental me ayudaba mucho a que, vamos a decir, a entender que el proceso funciona cuando uno disfruta cada paso y entiende por qué da cada paso. Al mismo tiempo, entender que yo tengo un propósito propio que cumplir, que no necesariamente sea el hecho de correr los 10K, sino algo un poquito más mayor o más significativo. Claro. En ese momento yo estaba viviendo un proceso de cambio, muchos emocionales, en una situación de vida que para mí fue como echar para atrás. En ese momento yo, tal vez se oiga feo, pero yo me mudé de nuevo con mi mamá después de tener varios años viviendo sola, Sí. teniendo mi propia vida y no sé qué, tú sabes, libertad. En pocas palabras, tú te sentías que estabas fracasada. Yo no diría que fracasada porque fue un tema de, vamos a decir que fue beneficio familiar, por el cual yo dije, ok, vamos a lograrlo, vamos a hacer eso y vamos a que mami esté mejor y Ok. yo estoy dispuesta. Fue un tema con una connotación mayor, entonces no era un Exactamente. tema de, vamos a ponerlo así, un sacrificio que tú hiciste por el bienestar familiar. Exactamente. Ok. Entonces yo estaba up for it y nada, y la situación no fue tan amigable como yo esperaba que fuera. Ok. Para mí, desde mi experiencia, hubo mucho choque y, perdón mami, No, porque pero ¿quién fue no como pelea yo lo- con su mamá? fue ¿Quién, como yo quién lo no tiene viví. tema con su mamá? Fue como yo lo viví, que yo llegué a un punto que yo no quería estar en mi casa. ¿Y qué pasaba entonces? Yo buscaba la forma de irme temprano de mi casa y volver tarde a mi casa, sabiendo que yo no iba a tener cierto contacto con ella. Y ahí me tocó volver a aprender a llevar una relación con mi mamá, volver a aprender a que, contrale, es mi mamá y hay que amarla tal cual. Y yo tengo que aprender que es su casa también y las reglas de ella, tal vez son más importantes que la mía. Entonces todo eso fue proceso en el cual yo también, había una condición mayor también, que mi mamá viajaba fuera, volvía, viajaba, y qué sé yo qué. Pero en los momentos en que ella estaba aquí, no, para mí no era muy agradable. No te sentías cómoda. No me sentía que yo estaba en mi hogar. Estaba en mi casa, pero no en mi hogar. Claro. Y entonces, ahí, en ese tema emocional que estaba lidiando con eso, entran los libros de autoayuda, donde tú vas fortaleciendo la mente, entendiendo que disfruto el proceso. Exacto. Y eso lo trasladabas a la actividad física, o en la actividad física tú contextualizabas cómo era. Yo creo que el asunto. era una conexión de doble vía. Realmente, los ejercicios por un lado me ayudaban a escapar de esa situación y, como estaba diciendo ahorita, a meterme en el mundo de Vanessa. Y los libros como que me daban esa herramienta de entender que son procesos que estoy viviendo, que son procesos que hay que aprender y que hay que cambiar la actitud, y que cómo tú puedes cambiar la actitud y y seguir para adelante. Claro, mira, a mí no me gusta mucho como evaluar el qué tal sí, porque yo digo, las cosas son como son y pasaron como tenían que pasar en la vida. Pero esa forma de tú ver la actividad física como escape, es decir, tú lo ves como una forma asertiva de hacerlo, ahora Vanessa hoy, o tú entiendes que hay otra forma de abordarlo, ese proceso en ese momento. Creo que hay 1000 formas de abordar una misma situación. Claro, pero digo, Pero tú ahora en el presente, ahora- viendo al pasado. Ahora mismo yo entiendo que pudo haber otra forma de yo abordarlo. Claro, porque Más sanamente. claro, exactamente, porque hago ese paréntesis, perdón, ahí como que te solapé. El tema está en que cuando uno habla y recurre a términos de escape, es como que no va a ser un proceso equilibrado, sino que no estamos yendo a ciertos extremos, es decir, Sí. y era así porque tú
huía de estar en el espacio. Para mí era era un extremo. Yo no lo veía como un extremo. Yo simplemente lo veía como... Era mi solución Al problema en ese a momento. mi tema. Claro. Entonces, claro, ahora yo estoy, inclusive, si venimos ahora al presente 2024, Claro. yo estoy aprendiendo que el ejercicio es otra forma de integrar tu vida. De crecer. Exacto, de crecer. Estoy tratando de aprender a no utilizarlo como escape, porque estamos claros, todos tenemos estrés en la vida y siempre estamos buscando un escape. Ojo, que sea una vía de lidiar el estrés es válido. Claro. Lo que quería apuntar ahí, por eso fue que hice como el señalamiento, es por el tema del escape. Porque cuando uno utiliza la palabra de escape es porque en el día a día, es decir, yo entiendo que el día a día viene con su afán. Uh-huh. Y uno tiene que tratar de buscar la forma más equilibrada posible de hacerlo. Sí. Y el tú buscar el equilibrio con el ejercicio, con ese momento de entrenar, de dar actividad física, que te hace enfocarte en esa tarea, puede ser un momento de desconexión, vamos a llamarle así, pero no de escape, que son dos cosas diferentes. No sé, bueno, lo voy a Tíralo y lo arreglo. Para mí, en ese momento yo no sabía lo que era vivir en el día a día. Yo no sabía que sentándome a beber una taza de café yo podía disfrutar mi día y hacer que esa energía en ese momento fuera lo que me determinara lo que va a pasar en el resto del día. Intencionalidad. Exacto. Entonces, en ese momento yo estoy viviendo en un mundo extremo, entonces tengo que buscar una solución extrema. Y yo tal vez no tenía esa intención tan marcada, pero mis acciones daban esa intención, que yo no estaba conectando lo que yo hacía con lo que yo quería vivir, sino yo tenía que de alguna forma desligarme de esa incomodidad sin faltar el respeto a mi mamá, sin faltar el respeto a mi familia en general, y seguir como que todo está bien. ¿Y tú sabes por qué yo voy con este punto? ¿Por qué? Partiendo como... soy juez parte ahora. Totalmente. En el tema de la desconexión era porque cuando íbamos a hacer esos primeros 10K, había un tema con la música. No sé si lo recuerdas. Que yo te decía, yo quiero que tú me corras sin música, sí, que disfrute el paisaje, que no te me desconectes, para que no bote la técnica, porque el tema vamos a ser intencional con esa corrida, y ahí fue que comenzamos, comenzaron a desaparecer las molestias. Uh-huh. Y después comenzamos a arreglar el playlist. Vamos a poner música. Exacto. Yo no sabía lo que era correr sin música, realmente. Y yo no organizaba de que un playlist. Yo no. Era poner música para quitarme el estrés. O sea, estamos hablando de meterte un Ozuna, para después meterte un Limp Bizkit, un Arjona. Exacto. Ahorita te metía ¿cómo se llama? Una ópera, una cosa, lo que sea. Entonces, nada. Le dimos para allá. Le dimos para allá y comenzamos a cambiar cosas que realmente dentro del entrenamiento era incómodo para mí. Era muy incómodo yo soltar el control de lo que se suponía que yo tenía control. Y ahí vamos entrando ya en materia, porque ya comenzamos a dar intención. Entonces, cuando logramos esos 10K, esa sensación de logro, hicimos después el medio maratón. El medio maratón. Oh, wow. Qué tiempos aquellos. Eso fue otro nivel. Eso fue como estoy pasando otro mundo de Mario. Literal. Literal, porque ahí comenzó un tema de distancia. Ahí comenzó que Zoilo me decía, no, que hoy hay que correr 13. Y yo no puedo correr 13 kilómetros, tú estás loco. Sí. Y yo no lograba el objetivo en el entrenamiento. Yo no puedo hacer 13, 14, 15, yo no puedo llegar a los 20, no, es imposible. Y a mí algo que me gustaba, y lo digo porque, y lo tomaba como referencia hacia
otro atleta y miembro de la comunidad que, no diciendo tu nombre, claro está, pero ahora lo estoy diciendo y van a saber que era de ti que hablaba, era que no todo el mundo tiene como esa necesidad de quiero hacer un tiempo notable, quiero hacer simplemente vivir la experiencia. Porque vivimos esa intencionalidad con los 10K, cuando hablamos de los 21, que nos retroalimentamos de esa experiencia y tú dijiste, yo quiero hacerlo, pero lo quiero hacer porque quiero completar la distancia de manera sana y poder tener la intención de disfrutar y que no tenga ninguna consecuencia. Exactamente, esa era la misión. Exactamente, entonces partiendo, pero no se lograba. Partiendo de ahí fue un proceso, claro está. Entonces, exacto. ¿Qué te quedó a ti de ese 21? Que hay que... Bueno, ahí fue que yo comencé a aprender a vivir las pequeñas cosas del día. Ahí fue que yo aprendí a que, bueno, si di un paso más, si duré en vez de hora y media y logré más distancia en esa hora y media que el día anterior, que me tocaba entrenar, bueno, pues disfruta eso que tú hiciste. Que eso no era lo que yo hice con los 10K. Claro. Porque los 10K logramos el objetivo de los 10K, pero Claro. aquí ya era yo diría que una conexión diferente de integración en mi vida. Y cómo, ahí era que quería caer la pregunta, ¿cómo eso fue transformándote en tu día a día? ¿Qué beneficio tú comenzaste a ver con el tema de ese entrenamiento de cara a los 21, poder hacerlo? Bueno, en mi vida diaria, yo te diría que yo comencé a sanar emocionalmente. Y en la situación de vida en la que yo estaba también. Seguimos con mami. Seguimos en buscar la forma de ver esa situación más sanamente y de entender que yo tengo que ceder, que yo tengo que seguir siendo esa hija ejemplar que ella conoce y que ella, o sea, seguirle dando ese amor. Para mí siempre ese proceso de los 21K y del hecho de tener algún tipo de intención dentro de cada día de entrenamiento fue lo que comenzó a organizar mi vida de otra forma. ¿Y de qué manera? De una manera más intencional. Eso es lo importante. Mucho más intencional. Y también el hecho del coaching, de aprender a sintetizar y a utilizar las herramientas de lo que yo aprendí en los libros, porque ahí yo todavía no había hecho certificación, sino que yo estaba en un club de lectura. Tú solamente estabas participando en una comunidad en crecimiento a nivel de lo que era esa parte personal, que es importante también. Y yo lo llevé al extremo, porque no era un solo club de lectura, yo me metí en 5 clubes de lectura. Entonces Sí, lo mío en ese momento era extremo por todos los lados. Claro, claro. Mira, y ya ahí entrando un poquito en materia central, este corte no significa que tiene problema el video. Y lo siento, no vas a poder saltar este anuncio. Te presentamos a Refix, la primera bebida 100% natural destinada a la hidratación del cuerpo. Te sirve para hidratarte luego de esa actividad extenuante deportiva, cuando tenemos un día de calor o cuando cometemos esos excesos ocasionales en la noche anterior y que en el día siguiente necesitamos recuperar nuestros nutrientes. Refix viene en 3 presentaciones: naranja, limón y piña coco, que es bastante deliciosa, con la cual vas a poder recuperar tus minerales y electrolitos 100% natural proveniente del agua de mar. Sigue sus redes sociales, Refix Yourself, y bienvenidos a la familia de Ecos y gracias por apoyarnos. Sí, porque tú sabes que hay un hilo de la historia donde yo quiero llegar. Y es en el tema de, ya pasó el medio maratón, hubo un crecimiento, asimilamos esa intencionalidad que la fuimos reforzando cada vez más. Entra pandemia, todo el mundo vivimos procesos grandes en la pandemia y
antes de la pandemia, nosotros en ese proceso de ella, teníamos planes de hacer un maratón. Sí, tenemos planes. Y se tronchó. Y se tronchó. Se tronchó porque llegó la pandemia, pero llegó otra opción. Exactamente, y ahí fue una experiencia que, gracias, ya esa marca no está aquí en el país, Sí. no vale la pena mencionarla, pero un saludo a Juan Ferrer, Sí. mi amigo y hermano que confió en ese proceso, que de hecho queda un chat todavía ahí en WhatsApp, queda el chat. que mandan práctica y reporte, pero fue una experiencia bonita. Exacto. Que fue hacer el maratón de Nueva York virtual. Sí, ese fue mi primer maratón. Exactamente, hicimos ahí 11 participantes, creo que fueron, o 10 participantes, si mal no recuerdo, Por ahí, alrededor. que hicieron el maratón virtual, que lo hicimos de hecho en Capcana, diosidencia de la vida, ¿eh? Exacto. Y vaya diosidencia. Vaya diosidencia. Exactamente, que ya después más adelante entenderán por qué decimos eso. Ahí fue que se hizo el maratón virtual, una logística bien bonita, una experiencia. Sí. ¿Qué te pareció esa experiencia para un primer maratón? Y dadas las circunstancias que fueron. Bueno, fue bueno y fue grave. Entonces, fue grave porque para mí el solazo me mató. O sea, lo logramos, pero el solazo mató. Te mató. El entrenamiento fue muy fuerte en el tema de estar. Luego de esta pausa, que hubo un corte, que en Obligatorio. edición no se va a notar. Arregla y acomódate el micrófono para que te escuche bien nítido. Okay. Quisiera que por favor se suscriban, den like, compartan, comenten sobre todo hasta ahora qué les ha parecido este episodio. Y agradeciendo a cada uno de lo que en privado y de una u otra forma le van retroalimentando, haciendo observaciones, comentarios y sobre todo dando ese aliento de que uno pueda continuar en este proceso de seguir aportando de forma diferente con un contenido variado y diferente. Sí. Y dije diferente 2 veces. Así que ya me harán esa observación también. Estamos trabajando en eso. Van, entonces nos quedamos con el tema de la pandemia, Maratón de Nueva York virtual, primer evento que realizas. Entonces, cuéntame de esa experiencia, de ese maratón. Yo me voy un chisme para atrás. Dale. Cuando comenzó la pandemia, yo estaba sola en mi casa. Mi mamá se había ido de retirada para Estados Unidos. Pero un pie aquí y otro allá. Entonces, resulta que pandemias cierran a todo el mundo. Yo, lo que todos vivimos, trabajo, vida social, vida de salir a la calle, a cualquier tipo nula. de casa, nula. Pues nada, llega un momento que incluso, porque yo vivía sola, pero yo la mayor parte de mi día me la pasaba con alguien, o sea, acompañada. Entonces, resulta que es primera vez que obligatoriamente yo estoy sola 24/7. Y hay que aprender a vivir otra vez. Literal. En el sentido de que hubo un momento que yo me sentía que yo estaba en una prisión. Creo que a muchos nos pasó. Creo que a la gran mayoría. Exacto. Por no decir todos. Entonces, yo era libre de andar mi casa entera y bajar al parqueo, pero después de ahí, ya. Yo decía, si veía a mi papá era por un teléfono, si veía a mi mamá era por un teléfono, si veía a mis hermanos era por un teléfono. O sea, creo que la gente que vivió sola, full el proceso entero de pandemia, en algún momento sintió que contrale, estamos full. Preso. Cero presos, no hay nada. Era preso sin najayo. Ey, no te vayas todavía, por favor.
el objetivo de este break es para poder decirte que comente, suscriba, le des like, lo comparta con tus amigos por WhatsApp, por el grupo de Telegram que tú tienes, por el grupo que tú tienes en Instagram. Dale a compartir este contenido, que es que a veces se nos olvida, y el Control Master me pidió que hiciera este corte para recordarlo. Gracias por tu apoyo. Entonces, a mí me tocó aprender a variar mi vida dentro de esas cuatro paredes y solamente tener conexión vía teléfono, vía video. Yo no sabía lo que en ese momento era tocar a una gente, yo no sabía que era sentarse a compartir con alguien simplemente hablar de la vida. Porque obviamente la pandemia nos lo impidió. Pero yo digo que eso fue un nivel mayor porque no es lo mismo cuando tú estás con tu familia, ya sea esposa, tus hijos, en un mismo sitio, que por lo menos tienen esa camaradería de, ok, vamos a sentarnos a jugar ajedrez o vamos a hablar de tal cosa, vamos a ver una película juntos. Mi vida era yo y yo. En ese momento yo no tenía perro. Mancha no estaba. Mancha no existía. Y ese proceso hizo que yo me aferrara aún más a los ejercicios, porque de alguna forma u otra yo tenía que evitar, yo diría que cierta depresión, de eso mismo. O cierta crisis mental. Sí, yo creo que como más en tono de depresión, porque uno controla ese contacto humano, uno lo necesita. Pero uno no lo entiende hasta que lo pierde. Hasta que pasa por la situación. Exacto. Y esa fue una situación muy extrema. Entonces ese nivel de entender y de poder procesar y entender que los ejercicios van a ser la parte que me van a calmar la mente, de que tú no estás solo, o sea, como que tú sigues perteneciendo a algo. Claro. Y tú sigues haciendo algo para el bien tuyo. Y tú sigues produciendo lo que tienes que producir, tú te estás organizando en el trabajo y tú estás tú estás siendo una persona de bien, inclusive dentro de un momento que tú no te sientes bien. Claro. Emocionalmente fue una pelea constante y el ejercicio para mí fue como que, ok, este es el reto diario. Vamos a cumplir la cuota del día. Exactamente. Vamos a lograr hacer. Porque ganas no habían. Entonces, cuando tú te acercas al tema de esa propuesta, me acerca de esa propuesta de tú te atreves, yo dije, bueno, porque si esa es la única forma que yo puedo salir de mi casa, pues vamos a darle, vamos a hacerlo. Aunque no tenga contacto con nadie, pero vamos a hacerlo porque era lo que me iba a permitir abrirme otra vez. Claro. Y ya entrando entonces en el evento, llega el día, estamos corriendo los 42 kilómetros. Ay, sí. Interminables. Dame la experiencia. Comenzamos muy bien. Yo tenía dos ángeles que no tenían nada que ver con el evento como tal, pero fueron mi acompañamiento en los entrenamientos, en los largos, y fueron los que me acompañaron todo momento en el maratón. Que saben quiénes son. Que son Inés y Roberto. Sinceramente, sin ustedes, eso no hubiese sido logrado. Claro, un saludo para ellos. Entonces, me tocó que Roberto me acompañó todo el tiempo en la trayectoria de las 2 vueltas del maratón. Inés iba con Venecia, que también lo estábamos haciendo por primera vez, y llegó un punto que yo hasta comencé a pelear con Roberto porque el escenario era el siguiente: comenzamos a las
a las 5:30 a correr. A las 5:30. Comenzamos a las 5:30 a correr y yo todavía a las 11 de la mañana estaba corriendo bajo el tetero de sol, que fue épico porque conocemos que, como siempre decimos, el sol está más cerca de Punta Cana. Allá de Punta Cana. Entonces, nada, llegó un momento que Zoilo tuvo que interferir y decirle a Roberto que me dejara sola, que me dejara hacer. Mi papá como el plan inicial era irme a Berlín a hacer el maratón, que no se dio porque llegó pandemia. Mi papá me decía que esa loquera de estar cogiendo 42 kilómetros, irte para otro país donde nadie te conoce, si te pasa algo, que no sé cuánto, los extremos, ¿verdad? Sí. En ese momento yo le decía a papi, pero es mejor allá que aquí, porque en cierto modo a mí lo que más miedo me daba era el tema temperatura, derretimiento personal y que yo no iba a lograr. Bueno, señores, en resumidas cuentas, fueron 6 horas de correr constante, sin parar, que yo en el kilómetro, creo que fue en el 38, dije, ya yo no puedo más, me puedo parar. Y hasta aquí yo llegué y ya, estamos bien, estamos felices. Pero ni Roberto ni Zoilo me dejaban parar. Siempre tú puedes más, Vanessa. Y la que menos se lo creía era este personaje. Pues nada, llegamos a los últimos 800 metros, 600, sí, 800 metros, algo así. Era, de verdad, la meta era un oasis, porque era llegando a la playa, literal. Exacto. Y la playa de Cacana ahí, Juanillo. Ahí en Juanillo. Y obviamente el tetero de sol. En los últimos 400 metros, mi papá me dio la sorpresa de estar ese día allá. Él fue con su pareja y con unos tíos míos. Y él corrió conmigo esos últimos 200 metros y 400, eran 400. Y él llegó, literalmente me llevó a la meta. Él fue el que me dio ese push para que ya termina de correr. Y llega ya que bien. decidiste hacer esto, y llega bien. Termina. Aunque cuando crucé la meta, o sea, literalmente a mí se me desgranaron la pierna. O sea, yo me iba a caer. Pero meta cumplida. Y sinceramente ese maratón marcó mucho quién yo soy hoy. ¿Por qué? Porque primero lo que significa correr 42 kilómetros, que no es una paja de coco, es un reto que literalmente me exigió el doble de lo que yo creía que yo podía dar. Y así mismo era como ir rompiendo barreras de... Sí. Hoy entreno en la mañana y tengo que entrenar en la noche y tengo que seguir porque el tiempo era muy corto para hacer un entrenamiento normal. Que si bicicleta integramos, más el tema de mantener fortalecimiento para evitar una lesión, más el tema de que había que seguir operando normal, el trabajo normal, ¿verdad? La vida diaria normal. Y seguir con eso de que hay una intención atrás de este maratón, de que el punto es crecer, el punto es seguir para adelante y cumplir. Y eso fue como un nivel nuevo, pasamos a otro mundo de Mario, para lograr cosas que nunca en mi vida yo hubiese imaginado que iba a poder lograr. ¿Y qué pasó ahí en ese tema? Bueno, porque soy juez y parte. Con esa retroalimentación de tu familia hacia ese objetivo. Bueno, previo al evento y luego post el evento. Antes del evento era como, tú estás loca, ¿para qué tú haces eso? No hay necesidad de hacer esa vaina. No hay necesidad de correr tantos kilómetros. ¿Qué tú piensas cuando tú estás corriendo tanto de distancia? ¿Cómo va a ser que tú haces 3 horas de entrenamiento? ¿Para qué?
Eh, ¿Y post? y después Evento. de lo más grande que tuve fue que mi papá me dijo que lo que sea que yo me propusiera en la vida, yo lo iba a poder lograr. Que confiara en quien yo soy, que él confía en quien yo soy y él entiende que yo podía lograr grandes cosas en la forma en que yo entendía, o sea, Como tú veías el mundo. como exactamente, porque hay que estar claro, mi papá era el que me decía, mira, tú puedes hacer esto con esto y lo otro, según lo que yo le decía que quería lograr. Él era el que me decía, pero vete por aquí, o habla con fulano de tal. O sea, esos consejos de Ujú. padre y él viendo tu situación desde su perspectiva y retroalimentándote y al mismo tiempo él dejándote también, tratando de dejarte tomar tus propias decisiones. Claro. Pero llega un punto, yo digo que todo padre confía en sus hijos y en lo que le da, pero hay un punto que ellos también tienen que soltar Así es. y no creo que sea muy fácil eso. Yo no soy mamá, yo he sido tía muy cercana de 6 muchachos, 6 tremendos, y siempre he entendido que la relación, la responsabilidad de un padre es mucho mayor de lo que puede hacer de una tía. De hecho, el más grande es muy cercano a mí en el sentido de que yo tuve que asumir parte de criar y de enseñarle lo que es una persona de bien en la sociedad, en conjunto con su mamá, y en conjunto con mi mamá, y en conjunto con mis hermanos, con mis otros hermanos. Pero ahí fue que yo entendí la responsabilidad de traer una El gente al mundo. compromiso. Exacto. Y con mi papá entendí muchísimas cosas que tal vez ni yo misma me veía en mí, que él sí lo desde fuera lo veía muchísimo más claro, porque Y lo vio en ese momento. seamos conscientes de que no necesariamente yo confiaba en quien yo era en ese momento. Totalmente. Totalmente. Soy lo sabe más que lo sabe muy claramente, porque lo llegamos a conversar N veces. Profundamente. Y entonces, luego de ese maratón, ya se abren las puertas y retomamos Berlín. Sí, fui una de las dichosas que salió en la tómbola de Berlín el siguiente año, Y 2021. Sale Vanessa Heredia positiva de que va a ir para Berlín. y vamos a hablar de ese proceso ahí, de esa preparación. Eso fue... Yo me estoy riendo ahora, pero estoy claro que eso fue un proceso extremo a otro nivel. Salgo yo en 2021 enero, que sí voy a participar en Berlín y estamos muy contentos y todo lo demás, pero el COVID estaba en sus buenas y mi papá se infectó con el COVID. Entonces él duró 15 días interno, entre no poder conversar con él, que la única forma que yo podía tener algún contacto con él era escribiéndole una carta, que no sabía si se la leían, si él la leía, si qué pasaba, porque él estaba muy desmejorado. Entonces ya ustedes se pueden imaginar que no había cabeza ni para entrenar ni para seguir, pero había que seguir porque de alguna forma yo tenía que buscar cómo mandarle, bueno, mi propósito fue buscar una manera de cómo yo mandarle energías a mi papá para que él sanara, para que él volviera a estar conmigo, con todos, porque lo más lejos que nosotros teníamos era que lo que iba a pasar, que después de esos 15 días mi papá fallece.
y como ustedes comprenderán, el mundo se cayó. En ese momento yo les puedo decir que seguía en automático, porque inclusive Elisa, que fue con quien me fui para Berlín, me fue quien me echó para adelante para yo poder seguir en esa meta. O sea, cuando yo no sabía que se podía desbaratar tan fácilmente el mundo de uno viviendo algo tan extremo de perder a tu papá, y más con la relación que nosotros teníamos, que era, claro, nosotros lo hablábamos todo y que él te iba a acompañar. Exactamente. Entonces en ese momento es muy fuerte el yo seguir entrenando. Es un tema que era una lucha constante, porque yo decía que para qué era que iba a entrenar, pero al mismo tiempo como eso de seguir buscándole el sentido a poder funcionar, que yo no sabía cómo era que yo iba a funcionar. Claro. Zoilo fue una herramienta muy fuerte conmigo, porque él no me soltó en ningún momento. Estamos claros que cuando yo pierdo mi apoyo principal, que es mi papá, sigue siéndolo, y no encontrar un sentido en mi cabeza, porque en ese momento yo no, como que decía que para qué yo iba a seguir haciendo cosas si mi papá no estaba aquí, si yo no, como que no tenía alguien con quien compartir eso de la manera que yo lo hacía con él. Hey, no te vayas todavía, por favor. El objetivo de este break es para poder decirte que comente, suscriba, le des like, lo comparta con tus amigos por WhatsApp, por el grupo de Telegram que tú tienes, por el grupo que tú tienes en Instagram. Dale a compartir este contenido, que es que a veces se nos olvida, y el Control Master me pidió que hiciera este corte para recordarlo. Gracias por tu apoyo. Entonces, nada, Berlín fue un reto de principio a fin. Sí, porque realmente la preparación fue muy atípica, fue fluir. Exacto. Fue fluir, que nadie lo entendía, pero tú y yo estábamos claros. O bueno, yo iba a decir tú y yo, pero yo estaba claro de que lo que buscábamos. Tú estabas más claro que yo, porque obviamente, ¿verdad? Tú lo estás viendo, tú me lo decías desde tu experiencia. Y tu experiencia fue lo que me guió a mí para yo entender qué es lo que era fluir, porque sí, yo no sabía cómo era que iba a fluir. Claro. Y que vamos aprendiendo diariamente. Claro. A fluir, porque cada día trae su afán y uno aprende nuevos niveles de fluir. Exacto. Seguimos pasando mundo de Mario. Exactamente. Every day. Pero entonces ahí en esa preparación llega a Berlín y ¿cómo fue? No hay una descripción lineal de lo que cómo fue. Lo que sí hay es que fue superación de retos. En resumidas cuentas fue eso, superación de retos, de yo entender que hay algún fin detrás de eso, que yo no sabía cuál era. Claro. De que yo tenía que de alguna forma seguir para adelante, no pararme en crecimiento personal, no pararme en el crecimiento profesional, no pararme en decir que odio mi vida o que yo no voy a seguir para adelante porque no tengo cómo seguir para adelante, ni ese deseo de seguir para adelante. Entonces fue un reto constante, minuto a minuto, entrenamiento porque hay que hacerlo, porque estamos claros, porque había que hacerlo, porque ya estábamos metidos en el lío y nada, hay que darle para adelante. Miren, verdad, gracias.
Porque ¿Por qué? para mí, que lo viví y que sé lo que representa hablar de eso, es fuerte y que tú lo puedas expresar así de esa manera. Y sobre todo que ese era, cuando hablamos previamente, yo te decía, es que hay un mensaje poderoso atrás. Sí. Y es cómo con la actividad física enfocar la vida a poder superar el duelo y mantenernos funcional, porque vamos, es mantenernos funcional y en lo adelante en ese proceso, que en verdad ahí quiero ponerlo como en otra ocasión, en otra versión, hablemos de esa actividad física como lo que tú estabas hablando ahora, de ya incorporarlo como un proceso natural, que sea algo de mí, lo vamos a conversar, porque yo quiero cerrar con ese mensaje ahí de ese punto máximo, de ese pico, de que perdí a mi papá y era con él el viaje. Sí. Estoy sin rumbo, pero estoy confiando, fluyendo, viendo. Voy a cerrar ese ciclo para luego ver qué aventura me da. Porque eso fue lo que hablamos. Vamos a cerrarlo el ciclo. Exacto. Vamos a cerrarlo y lo hiciste, lo lograste. Gracias a Dios no tuviste ninguna consecuencia. No, al contrario, fue un día muy enriquecedor, el día del maratón. Yo no sé si alguien lo ha sentido, me imagino que sí, que lo han sentido, pero es como que el mundo te está cargando a hacer una meta mejor de lo que tú lo esperabas hacerlo. Eso. Conspira para que todo salga bien. Exacto. Entonces, ese maratón fue... Vanessa no se... Bueno, en el kilómetro 6 se me fue la música grave. Y de ahí para adelante fue... Vamos a disfrutar lo que está pasando aquí, porque primera y única vez que he corrido en Berlín, ¿verdad? Claro. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vivir esa experiencia. Y vamos a vivir esa experiencia presente, porque no iba a ser lo mismo con la música que yo me llevé en mi teléfono para poder disfrutar teóricamente lo que estaba viviendo. Ese día, a partir del kilómetro 6, en toda la trayectoria en el maratón tienen bandas tocando música diferente, la gente... se pueden imaginar a la gente en la calle animando a todo el que pasa, y yo me sumergí en eso, y el resultado fue sentir que mi papá, que todo el que me acompañó en todo el proceso de sobrepasar un poco ese duelo, fue corriendo conmigo. O sea, yo no me paré en toda la trayectoria, o sea, ni siquiera para coger agua. Yo cogía agua, pero seguía corriendo. Y era una cuestión de estoy conectada con algo que es más grande que yo, y yo le bajé 1 hora a mi tiempo anterior. Claro. Entonces, 1 hora no es poca cosa cuando uno está desbaratado. Pero yo ni sentía ese desbarate que yo sentí en el primer maratón. Obvio, claro. Yo estaba mejor preparada inclusive, porque, verdad, teníamos una base de claro, todo del eso. Anterior. El clima. Y hay el duatlón que lo habíamos hecho entre una cosa y la otra. Y el clima también ayudó, no sé qué. Pero la experiencia como tal fue como que no era yo sola que estaba corriendo el maratón. Tenía esa compañía ahí de tu padre. Y lo que estábamos hablando ahorita de Capcana es que ahí conectamos que papi me acompañó toda esa trayectoria, igual que como lo hizo los 400 metros del maratón de Capcana. Así es. Así fue que se sintió. Y se sintió y lo viviste. Y sirvió para un proceso de, como tú dijiste, otra Vanessa, que ya de ahí vinieron todos esos cambios de que
cambio de ciudad, te mudaste sola, comenzaste un proyecto, Sí. embarcaste en un proyecto de trabajo interesante donde tú laboras. Sí. Hubo muchos cambios, pero antes de eso también, antes de que sucedieran esos cambios, a mí se me bajaron los breakers. Full. O sea, habiendo tenido esa experiencia, ¿verdad? Claro, Pero cuando yo llego aquí y sigo sigo funcionando, en diciembre a mí se me metió que ya yo no daba para más. Ahí fue que también comenzamos a buscar ayuda externa, para de alguna forma encontrar otra forma de funcionar mucho más integral, claro. y de poder seguir echando para adelante, literal. Claro que sí, claro que sí. Vane, nuevamente gracias. Yo quiero dejarlo ahí con ese mensaje. Si tú tienes algún mensaje que quieras dar con esa experiencia, porque de lo otro no quiero que entremos mucho, porque quiero que lo tratemos en otro episodio. Pues, ¿sabes que yo te dije a ti que tú estuve involucrada? Sí, Porque hay, con el tema de la intención, porque todo lo que, como tú has ido evolucionando, como tú has ido creciendo, va a partir del momento donde tú comenzaste a ser intencional, y eso incluye la etapa presente, el darle la connotación mayor que, Sí. y más que cuestionar el por qué, cambiar al para qué. Y en eso ahí es que ha sido ese proceso post ese maratón. Y quisiera que lo abordemos, porque eso sería otro episodio más. Pero yo quiero que dejemos este mensaje de que con la actividad física podemos salir adelante en un duelo, podemos lograr. Se pueden lograr grandes cosas, realmente. Es impresionante lo que la mente puede cambiar con el hecho de tú progresar en una cosa por día. Para mí fue retador, no se los niego, es muy retador. El entenderlo, no solo el entenderlo, sino el procesar y experimentarlo, y al mismo tiempo intencionar que eso es lo que tú tienes que lograr ese día. O sea, yo no le puedo explicar la cantidad de veces que para mí era difícil levantarme de la cama por el simple hecho de que mi papá no estaba. Claro. Entonces, eso es algo que yo no controlo. Papá dice que sabe cuándo es que las cosas pasan, cómo pasan, por qué pasan, para qué pasan y cuál va a ser el resultado de eso, que nosotros no lo entendemos ni en el momento, ni 2 días después. Ni 3 días. Exacto, nosotros lo entendemos cuando él entienda que ya nosotros lo vamos a entender. Cuando viene la prueba mayor. Exacto. Y si algo marcó ese momento, este último momento, aunque el proceso comenzó desde que yo comencé con Zoilo, vamos a decir, es que uno no se puede rendir ante cualquier situación. O sea, Claro. por más difícil que sea el tú levantarte o dar un paso, hay que buscar la fuerza para hacerlo. Hay que buscar la forma de entender de que ese paso que yo tengo que dar es para un bien mayor, y que de alguna forma, que aunque tú no lo entiendes ni lo procesas internamente, eso es lo que va a hacer que tú eventualmente funcione de una forma mejor. Claro. Que, señores, créanme, no es de que porque yo lo viví, ni que sí, que es que uno no lo entiende hasta que papá Dios dice que tú lo tienes que entender. No hay forma. Y con esas palabras, quiero agradecerte nuevamente por cómo te sentiste. Súper bien. Eso es importante. Recuerden, por favor, suscribirse, comentar, dar like y recordar que estamos aquí para aportar
y que si tienen alguna sugerencia de contenido, persona que pueda participar y apoyarnos con el contenido, serán bienvenidos. Y gracias por prestarnos lo más importante y valioso que es de ustedes, su tiempo y la atención para escuchar cada una de estas historias. Bendiciones.